Hermanos en Cristo Jesús, damos inicio a este culto de adoración correspondiente a este domingo 1 de agosto. La palabra de Dios dice: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Salmos 9:1. Vamos a estar en un momento de reflexión, hermanos, con el preludio a cargo de nuestra hermana ministro en música Carla Santiago, con el himno número 306, Oh Jesús, tú me diste perdón. Llamamiento a la adoración lo vamos a encontrar, hermanos, en el libro de los Salmos, en el Salmo número 4. La palabra de Dios dice: Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. Es el momento de la oración de ofrecimiento, hermanos. Señor y Padre nuestro, una vez más, tus hijos reunidos, te alabamos y te glorificamos con sumo gozo. Gracias, Padre, porque nos permites recibir el alimento espiritual, poniendo en tus manos, Padre, de manera especial, la vida de nuestro hermano anciano gobernante Isaías Galicia. Él va a ser el expositor de tu palabra, Señor, y te pedimos que tú le des la sabiduría, Señor, para que pueda, Padre, llevar una predicación, la cual, Padre, pueda hallar eco en nuestros corazones, Señor, y llevar a la práctica todo lo que tú nos tienes preparado a través de los labios de nuestro hermano Isaías Galicia. Gracias, Padre, poniendo en tus manos todo esto en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
Es el momento de alabar a nuestro Dios, hermanos, con las estrofas del himno número 394. Hay momentos. Lectura devocional la encontramos, hermanos, en el libro de los Proverbios, capítulo 1, versículos 1 al 7. La palabra de Dios dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Es el momento, hermanos, de
la oración de intercesión a cargo de nuestro hermano anciano gobernante Isaías Galicia. Bueno, hermanos, vamos a hacer la oración. Sabemos que en esta pandemia sigue habiendo muchos problemas, mucha gente angustiada, enfermos, problemas de trabajo, problemas económicos, pero tenemos un Dios poderoso que nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias en esta hora, Padre celestial, porque nos permites estar delante de tu presencia, Señor, agradeciéndote la vida que tú nos concedes, agradeciéndote la salvación que tú nos has dado por medio de nuestro Señor Jesucristo, Padre eterno, que eso es lo importante, porque eso es para la eternidad, no para esto pasajero que estamos en este mundo, Señor, pues somos personas que estamos de paso en esta vida. Te pido en esta hora, porque tú conoces a cada uno por nuestros nombres, Señor, de tal manera que conoces nuestras necesidades, Señor, conoces nuestras preocupaciones, nuestras aflicciones, Señor, nuestros problemas, Señor. Pero te pido que estés con cada uno de nosotros y nos fortalezcas espiritualmente, de tal manera que vivamos confiados, como dice tu palabra en el Salmo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. De tal manera que tú sabes los enfermos, Señor, sabes sus dolores, sus preocupaciones, Señor. A quienes ya les han dicho médicamente que no tienen remedio, Señor, pero tenemos un Dios poderoso que sigue haciendo milagros, Señor, pero que estén dentro de tu voluntad, y si no están, te alabamos, Señor, y te glorificamos, aun cuando la respuesta no sea la que tú nos quieras dar, la que pidamos nosotros, Señor. Te pido así por las personas que no tienen trabajo, Señor, que tú los proveas de uno, Señor, que los sustentes, Señor, económicamente también. Te pido por las personas que tienen problemas de tipo legal, civil, Señor, de tal manera que tú seas el juez verdadero, que seas el juez justo, Señor, que haga su obra y que utilices a los jueces en este camino, Señor, para que ellos vean que tenemos un Dios justo y poderoso, Señor, a pesar de las aflicciones. Sabemos que en esta pandemia, Señor, ha aumentado, tú sabes por qué, y sabemos que este problema y estos problemas a nivel mundial van a seguir aumentando, porque tú lo dejaste escrito en tu palabra, Señor. Danos la fortaleza espiritual por medio de tu Espíritu Santo, Señor, y ayúdanos a hacer lo bueno delante de tus ojos, Padre Celestial, para agradarte a ti. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios, hermanos, con las estrofas del himno número 400, Mirad cuán grato es. Mirad cuán grato es en comunión vivir, y unidos hoy la gloria dar y a Cristo bendecir. Mirad qué gran placer inunda nuestra
Es el momento de los avisos, hermanos. Se les reitera una vez más que el templo seguirá cerrado en tanto continúe el problema de la pandemia, y que esto no sea motivo para desalentarnos, sino al contrario, para estar unidos en oración por esta problemática que existe, hermanos. Es el momento de alabar a nuestro Dios, hermanos, a través de nuestras ofrendas. La palabra de Dios dice en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículo 10: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Amén. Señor y Padre nuestro, tus hijos aquí reunidos, te alabamos y te glorificamos, Señor, a través de nuestras ofrendas, Señor. Aportamos un poco de lo mucho que tú nos das. Bendice al dador alegre, bendice, Padre, al administrador de estas ofrendas, rogándote todo esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Es el momento de la lectura bíblica, la cual encontramos en el libro de los Proverbios, capítulo 13, versículo 16, la cual es el tema del mensaje que nos tiene preparado el Señor para el día de hoy, que se titula Aprendiendo la prudencia. El predicador de este mensaje es nuestro hermano, el anciano gobernante Isaías Galicia Hernández. Como dijo el hermano, el tema es aprendiendo la prudencia. ¿Será importante la prudencia que la aprendamos como cristianos? Porque esto es palabra de Dios para los cristianos. Si es usted cristiano, es para usted también. Dice en Proverbios capítulo 13, versículo 16: todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará su necedad. Oremos. Padre bendito, gracias te damos en esta hora, una vez más, por permitirnos estar reunidos de este modo, aunque sea virtual, Señor, pero queriendo alimentarnos de tu palabra, Señor. Te pido esa palabra, que seas tú el que la lleve, y dale a mis hermanos de tu espíritu para que podamos alimentarnos todos y gozosos de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Dice la palabra: el hombre prudente procede con sabiduría. Había una vez un hombre que buscaba un conductor, un chofer para que lo llevara y lo trajera. Y dice que citó a tres hombres que llegaron pidiendo el trabajo. Le preguntó al primero: ¿usted ha conducido? No, sí, yo conduzco muy bien, mire, soy así y asá. Es más, corría carros en la calle y era muy hábil y todo eso. Dice: usted vio que para llegar aquí había un barranco y había unas curvas medio feas. ¿Qué opina de eso? ¿Usted me podría llevar y traer 4 o 5 veces al día y pasar? Y dice: sí, mire, conmigo usted no tenga problema, usted no tenga preocupación, yo me encargo, puedo estar manejando cerca de eso y no me voy a caer porque yo sé manejar muy bien. Le digo, tengo mucha experiencia. Y le dice el Señor: bueno, pues, está bien, espéreme allá. Pasó el segundo, le hizo las mismas preguntas, contestó muy similar: sí, yo también manejé camiones y esto, y manejo de todo y tengo mucha habilidad. Bueno, espéreme también. Pasó el tercero y le dice: usted, le volvió a explicar lo mismo y le dijo que ¿qué haría usted con esos barrancos? Dice: bueno, yo procuraría ir más despacio en esos sitios y lo más alejado del barranco. Y le contesta el Señor: usted ha sido contratado por mí, quiero que usted me lleve y me traiga. Vemos que lo que el Señor quería era alguien que lo cuidara, no que lo estuviera arriesgando. Una persona prudente, no una imprudente que se arriesga a veces hasta a lo tonto.
Y vamos a ver precisamente lo que dice la Biblia. Dice: todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. En la traducción del lenguaje actual dice: el sabio piensa bien lo que hace. El tonto, o sea, el necio, deja ver su estupidez. Vemos que es un poco dura esta palabra, ¿sí? Pero debemos de entender que cuando en la Biblia aparece, tanto en el griego como en el hebreo, la palabra prudente, significa sabiduría. O sea, el hombre prudente, el hombre sabio, significa sensatez también, cuerdo, inteligencia, precavido, discreto, sagaz. Entonces, vemos que un hombre prudente cuenta con esas características o esas similitudes. Aquí lo que Dios quiere, que aprendamos a ser prudentes en esta vida, pero principalmente para lo espiritual. A Dios lo que más le interesa a nosotros es nuestra prudencia en lo espiritual. Como dice en Proverbios 16:23, si van más adelante, dice la palabra de Dios cómo actúa la persona prudente. Dice: el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. También encontramos que dice que el necio, aun cuando calla, es contado por sabio. Entonces, debemos de ver que debemos de tratar de ser pensantes antes de poder hablar. A veces que nos dejamos ir por la ira, por el sentimiento, por la emoción, y a veces hablamos cosas que no debemos hablar. Y después nos estamos arrepintiendo. Ya se lo dije. Pues sí. Debemos de ser prudentes al dar opiniones sobre la gente, más si lo conocemos o nos contó algo de manera discreta y va uno y lo cuenta. O dar opiniones de algo que oí. Bueno, a mí me contaron que fulanito de tal, el hermano o la hermana, hizo esto o lo otro, sin que a mí me conste que de veras lo hizo. Pero ahí va la gente a hablar. ¿Ya se enteró, hermano, de esto? ¿De la hermana, del hermano? Debemos de ser prudentes en ese tipo de opiniones. Dice la palabra de Dios: el hombre debe de ser pronto para oír y tardo para hablar. Por eso, la importancia de aprender la prudencia. Debemos de entenderla. Todos hemos cometido imprudencias, todos hemos hablado de más, todos hemos cometido errores al emitir alguna opinión sobre alguna persona. A veces, las opiniones sobre la esposa, sobre el esposo, que no deberían de ser ventiladas en ningún lado, ¿no? Pero llega a pasar. Nos enteramos que la esposa anda hablando del esposo así, o el esposo de la esposa de tal manera. Nuestra prudencia debe ser todos los días, en todos lados. ¿Y cómo lo vamos a manifestar? Con nuestros actos. Por ejemplo, cuando vamos a visitar a un enfermo, las visitas son rápido. No sabemos qué le duele al enfermo, qué está sintiendo, está molesto, está cansado, está con dolor. Y vamos, en un velorio, nuestro comportamiento cómo debe de ser, ¿sí? Y luego hasta de chiste lo sacan:
lleno de chistes ahí en los velorios. Debemos de ser prudentes en nuestra vida diaria. Si le dijeran, hermano, le vamos a vender un carro en 20,000 pesos, un carro que tiene un costo de más de 100,000 pesos, a ver, debo ser prudente. ¿Quién me va a vender un carro a ese precio cuando debo de pensar, algo está pasando? ¿Sí? No debo decir, ¡ay, sí! Es más, Dios me está bendiciendo y me está regalando este carro. Espérate, piensa, ¿quién te lo está vendiendo? ¿Dónde te lo están vendiendo? Usted se ganó un premio. ¡Ay, sí! Deposite tanto dinero. Voy para... Y cae la gente, Debemos de ser prudentes en el trabajo. ¿Qué comentarios hacemos del jefe? Dice en la Biblia, no hagas comentarios del rey, del jefe, de tu superior, dice, porque las aves lo llevan. No faltará quien vaya y le diga al jefe, fulanito está comentando esto y lo otro de ti. Y entonces sí, prudente con la esposa, con el esposo, con los hijos. ¿Qué comentarios les hacemos a los hijos? ¿Cometemos errores? Todos cometemos errores, definitivamente, pero debemos de ser más prudentes y tender hacia la perfección. Prudentes al conducir un auto. Si sé que no debo de acelerar a más de tantos kilómetros en la carretera, no, pues mi carro da para más. Sí, tu carro da para más, pero debemos de ser prudentes. El año pasado salieron unas estadísticas en Querétaro de que del principal, estadísticamente el 95% de los accidentes viales eran por imprudencia de los conductores. Y lo seguimos viendo, manejando, hablando por teléfono, aunque ahora los autos facilitan más las cosas por manos libres, todo eso, pero hay gente que todavía aún así sigue escribiendo textos, sigue haciendo cosas que no debe de hacer. Entonces debemos de tener cuidado y ser prudentes en lo que estamos haciendo, porque un descuido nos puede costar muy, muy caro, y no me refiero a lo económico, que también obviamente, ¿no? Si voy y atropello a alguien por estar viendo el teléfono, o voy y choco, ¿en cuánto me va a costar? A reserva que no lastime a nadie, porque después de la imprudencia, entonces, ¿qué es lo que pasa? Y Dios nos da unos ejemplos. Les voy a pedir que busquen Mateo capítulo 7, y vamos a ver cómo Dios nos deja principalmente el aprendizaje de la prudencia, porque es algo que no nacemos con eso, lo debemos de ir desarrollando, debemos de ir aprendiendo, pero Dios lo que más le interesa es que la aprendamos desde el punto de vista espiritual, esa prudencia. Mateo 7, versículo 24, dice la palabra de Dios: cualquiera pues que me oye estas palabras, les voy a dar el contexto. Cuando dice Jesús, cualquiera pues que me oye estas palabras, se refiere a lo que está escrito en el capítulo 5, 6 y 7, que es todo junto, lo que es el Sermón del Monte, donde habla sobre las bienaventuranzas, nuestra relación con el prójimo, habla sobre el adulterio, sobre el divorcio, sobre cómo debemos, si juramos o no, sobre el amor hacia el enemigo, sobre la limosna, habla hasta sobre nuestra relación con Dios,
porque da el ejemplo de la oración, habla sobre el ayuno, lo que somos, habla sobre la riqueza, el afán en nuestra vida diaria, dice el afán y la ansiedad, el que juzgamos a los demás, y va diciendo muchas cosas en esos 3 capítulos. Por eso dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, se refiere a todo esto, y las hace, aquí vemos, no nada más es de leerlas, no nada más es de aprendérselas, sino de hacerlas. Si usted las hace, dice, y las hace, le compararé a un hombre prudente. Entonces ya vimos que el hombre prudente es el hombre sabio, el hombre sensato, el hombre cuerdo, o la mujer inteligente, la mujer precavida, la mujer discreta, la mujer sagaz. Entonces dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y vemos entonces que Dios quiere que seamos prudentes. Para ser prudentes, tengo que conocer la palabra de Dios y tengo que vivirla en el día a día. Continúa en el versículo 26. Pero, es un pero, cualquiera que me oye estas palabras, es lo que le digo, ya las leí, ya las aprendí de memoria, y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Quién es un hombre insensato? Ahí también, esa palabra que aparece, si lo vemos en el hebreo y en el griego, debemos de entender que se trata de una persona torpe, ignorante, descuidado, que no entiende. Y dice que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Cuántos cristianos no han perdido la vida por imprudencia en esta pandemia? Muchos. No significa que todos, porque hay gente que se guardó, hay gente que siguió las normas y aún así se infectó y murió. Pero mucha gente vemos, ya no digo de los no cristianos, que los vemos, que andan en la calle como si nada, haciendo fiestas, yéndose a pasear como si nada. Y pierden la vida. Pero en los cristianos, dice, ha generado esta pandemia a veces un aumento de incredulidad, un aumento de dudas sobre Jesús, ¿sí? Porque vemos, yo por ejemplo conocí a un pastor, ya grande, y se descuidó, hicieron una fiesta de cumpleaños el año pasado, fueron como 12 a su fiesta, se enfermó y a los 8 o 10 días falleció. ¿Qué pasó? Dice, eso a veces hace bajar la fe en algunos cristianos. Dice, pues si le dio a él que era un cristiano, así y así, ¿qué me espero yo? No debemos de ser así. Claro que mucha gente va a morir siguiendo las normas y muchos no siguiendo las normas. Cristianos, no cristianos, se van a seguir muriendo y todos nos vamos a morir un día. Entonces, eso no debe de ser en nosotros. Debemos de saber
que nuestra fe, nuestros cimientos están edificados sobre la roca, que es Cristo. Si vemos, Dios nos ha dicho que no nos afanemos por el dinero, que Dios provee todos los días. Sí, efectivamente. Pero tampoco está Dios peleado con la gente que dice, voy a ser prudente y voy a tener siempre un ahorrito para una emergencia. Voy a tener esto porque no sé cuántos imprevistos puede pasar. Como le digo, choco el coche, me quedo sin carro, tiembla, se cae mi casa. Si algo pasa, y digo, bueno, ahí tengo. No todo así, todo, porque ¿qué tal si mañana? No sabemos. Porque Dios cumple sus promesas también. O sea, no nos va a dejar, pero si seguimos en su camino. ¿Cuántos cristianos estaban preparados para esta pandemia? Que nadie se la esperaba. ¿Cuántos se echaron drogas sin saber que venía esto? O en enero del año pasado, o en febrero que ya estaba la pandemia en China, y aún así se aventaron drogas. Y ahorita probablemente están batallando. Es cierto que dicen, no, pero yo creo lo que dice la palabra Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada te faltará. Entonces, no, sí. Porque Dios aún así está al pendiente de nosotros. Pero, ¿por qué? Como decirle, ay Señor, yo sé que nada me faltará. Y voy y me compro una casa que no gano para pagar una mensualidad de una casa. Es que tú dijiste que nada me faltará y me hacía falta una casa. Me hace falta el coche. Dios quiere que seamos prudentes, que seamos inteligentes al hacer las cosas. Y Jesús, le voy a pedir que busquen Mateo 10, Jesús dejó un ejemplo en el cual pone aquí un símil, algo que nos está haciendo algo parecido a una serpiente, para que no se entienda de que es que como Jesús, la serpiente es el diablo y como Jesús, pues sí, pero está diciendo un símil y ahorita lo vamos a ver. Mateo 10, versículo 16. Dice su palabra, he aquí, está hablando Jesús, después de que les había dicho, y los van a perseguir, y les van a hacer esto, y por causa de mi palabra, los van a maltratar, los van a matar, o sea, les estaba diciendo todo eso. Y les dice, he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Como a ovejas. No que seamos ovejas, ¿sí? Sino como ovejas, algo parecido, algo similar. ¿Por qué? Porque tenemos cosas parecidas a las ovejas, que ese es otro tema. En medio de lobos. Dice, sed pues prudentes como las serpientes y sencillos como palomas. Sed prudentes como serpientes. No dice sean como las serpientes o sean serpientes, que pareciera a veces algunos que sí lo hacen. Entonces, dice, sed prudentes como las serpientes. Ese como, esa palabra, como les digo, es algo, es una retórica que es similar a, ¿sí? Y vamos, para que no se desvirtúe esto, para que no se diga de que es que Jesús, ¿cómo quiere que seamos como serpientes? No dice que seamos serpientes,
quiere que seamos parecidos a las serpientes en la prudencia, y vamos a dar unas características de las serpientes. Primera, las serpientes para comer, ¿qué hacen? No andan correteando a su presa, no andan detrás de ella, a ver, este se ve descuidado. No. Si ustedes ven los videos de Nat Geo o de Discovery, vemos que la serpiente agarra y se esconde, y es paciente para esperar, para que llegue la comida. Se fija un camino donde pasa un ratón, un animal, se fija y se esconde en un matorral. En el desierto, como no hay donde, se entierra en la arena y nada más saca los ojitos. Y ahí está 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, y es paciente. No está, ay, ya quiero comer y no pasa, y mejor me voy a otro lado, y si me adelanto allá, lo voy a agarrar más pronto. No. Y es que, Señor, no me contestas, y ya te pedí un esposo, una esposa, ya te pedí, y no llega. Abraham se esperó 25 años para que naciera Isaac. ¿Y qué pasó? Se esperó Sara, y ahí le da a su sierva. Entonces, no, se espera 5, 6, 7, 8 horas, y pasa el ratoncito y ¡pum! Entonces, así aprendamos a esperar, seamos como la serpiente, a no desesperarnos. Sí, nos va a dar la comida, claro. Otra virtud que tiene la serpiente, otra cualidad, cuando se siente atacada, no entra en pánico, no entra, ve y se echa a correr. No. Ve, observa, ¿sí? Y ve a sus enemigos y los mide. Trata de así como de apantallar, y se para y enseña los colmillos, y la cobra infla esa parte de la cabeza para verse más grande, más agresiva. Pero cuando ve que está perdido, se desliza y huye. No es dice, a ver, no, así aunque estés más grandote, mínimo te llevas un golpe. No, dice, se desliza y huye. No, pero es que es cobardía, le tuviste miedo. No, seamos prudentes, ¿sí? Y prudentes es, no me engancho con el que me está agrediendo. Va y me puso en Facebook, es que eres así, ya sa. Ah, no, pues tú también. Y una vez me contaste, y ahí viene. Y ya fuimos imprudentes y empezamos a hablar, ¿sí? Ser prudente es evitar engancharse con alguien que nos agrede. Y no es cobardía. A veces debemos de esquivar las críticas destructivas. Que vino y dijo que yo soy esto, que yo soy el otro, que hice esto, que... Señor, tú sabes la verdad. Tú sabes quién está mintiendo. Recuerdo a mi abuela que decía, estando bien con Dios, no me interesa lo que opinen los angelitos. Así. Ah, no, pero es que, ¿cómo? Pues yo me dijo que yo era esto, yo era el otro, y ahora me las va a pagar además, ¿no? Y ahí estamos cayendo en las garras de esas personas. Y responder, además de que está mal, es imprudente responderle de manera mal también. Eso es ser imprudente, insensato o falto de inteligencia si le devuelvo mal por mal. Ah, dijo que esto, pues yo voy a decir en el Face también que esa persona que una vez me confesó algo, ahora lo voy a ventilar. A mí me dijo que un día había hecho esto, había hecho el otro, que había robado, que había adulterado, que había hecho... Y saco todo. Y pago mal por mal. ¿Qué nos enseñó Jesús? ¿Cuál fue la doctrina que nos dejó? Les voy a pedir en Romanos 12:17, Pablo lo entendió.
y dijo: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Fíjense, procurad lo bueno delante de todos los hombres. ¿Cómo vamos a enfrentar esa agresión? Por eso dice: sean como las serpientes, deslízate, déjalo que hable. Que Dios, dice, la venganza es de Dios, no es nuestra. ¿Tenemos que hacer algunas cosas? Sí. ¿Que legalmente me demandaron? Bueno, pues voy a contestar legalmente. Y voy a contestar con la verdad. No como muchos hacen. Ahora me consigo además testigos falsos y voy a decir esto y voy a decir... No. Y Pablo entendió eso. Dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Porque a veces, como les digo, nos dice y hablamos. Y a veces herimos más con las palabras que con un golpe. El golpe al ratito se pasa. Pero las palabras a veces dejan heridas muy profundas, difíciles de cerrar, que muchas veces las personas no las perdonan. Algunos nunca. ¿Cómo lo vas a enfrentar tú? También Pedro lo entendió, y en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9, él escribió: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Fíjense, Dios ocupa todo, y todo lo tiene perfectamente planeado. Hasta la gente mala, hasta la gente atea. Tiene todo planeado. En la versión del lenguaje actual, fíjense cómo dice: si alguien les hace algo malo, no hagan ustedes lo mismo. Si alguien los insulta, no contesten con otro insulto. Al contrario, pídanle a Dios que bendiga a esas personas. Pídale a Dios que bendiga a esas personas. No, pero es que me dijo... No. Yo no soy tonto, yo no me dejo. Y aquí dice por qué quiere que le pidamos a Dios que bendiga a esas personas. Pídanle a Dios que bendiga a esas personas, pues Él, Dios, los eligió, o sea, nos eligió a nosotros para que recibamos bendición. Dios nos va a bendecir si pedimos que Dios los bendiga a ellos. ¿Quién quiere bendiciones? Sería tonto si no quisiera la bendición de Dios, ¿verdad? Sería tonto si no la quisiera. ¿Cuál fue la enseñanza que nos dejó Jesús? Esa. Si te pega en una mejilla, le das tú una patada. ¿Así dice? No, pon la otra mejilla. No es fácil ser cristiano, definitivamente. Y también dice aquí en Mateo 6, dice, cuando dice el tema del amor a los enemigos, dice, amarás a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Y si tu enemigo tiene hambre, ¿qué dice? Dale de comer. Se oye fácil, ¿verdad? Se repite fácil, se lee fácil. ¿Lo vivimos? Y eso es lo que quiere Dios que hagamos, porque quiere que nos vaya bien. Si hacemos, como dice, el que me oye estas palabras y las hace, dice, vamos a representar bien a Dios, a Jesús.
y nos va a ir bien. Otra cualidad de la serpiente. Dice, nunca se expone al peligro de manera imprudente. ¿Por qué? Porque entiende que hay depredadores. No dice, a ver, ahorita me atravieso por aquí. No, porque sabe que hay águilas, que hay otro tipo de animales que la pueden devorar. Ve así medio raro y se va por otro camino. Y así quiere que seamos. En Proverbios 27, versículo 12, dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y se llevan el daño. Muchos cristianos confunden la imprudencia con la falta de fe. No. ¿Por qué cierran la iglesia? ¿No tienen fe? ¿Qué no ven que Dios nos cuida? ¿No has leído el Salmo de 91? Me librará de la peste, me librará de las tinieblas. Ay. Cualquiera pensaría, no, sí, tienen razón. Y oye uno eso. Y los que estuvimos a favor de cerrar la iglesia, nos cae eso que dice, ¿cómo? A ver, me voy a la Biblia y ¿qué dice? No tentaréis al Señor tu Dios. Si dice, el Señor me guarda de todo mal, sí, y me voy a ir a meter en la madrugada a esas colonias donde sé que asaltan, que matan, pues porque además Dios dice y me va a cumplir. Si seamos prudentes. Y lo confunden, la prudencia con falta de fe. Hay quienes dicen, no, el COVID, ya saben, todavía hay gente que dice, no existe. Pregúntenle a la gente. Yo creo que ya todos, mínimo, tenemos un conocido que ya padeció o que ya falleció. ¿Sí? Entonces, y la gente hablando, no tiene. ¿Cuántos no han muerto que han escrito de esos influencers? No, el COVID no. Y leí la semana pasada uno de esos youtubers que decía, no, el COVID no existe. Se murió como en 3 días de COVID. Entonces, pero lo peor de todo es que aún hay cristianos, ¿sí? Les comentaba en predicaciones anteriores que hasta el año pasado iban más de 300, como alrededor de 300 pastores fallecidos, cristianos, en todo México, en diferentes estados. Unos porque no fueron prudentes, otros, aún siendo prudentes, fallecieron. No todos. ¿Sí? Si nos metemos a algunas páginas cristianas, hay alguna información. Donde hay más estadísticas son en Estados Unidos. Y vemos entonces que otros dicen, no, pero es que yo sigo la Biblia. Voy a obedecer a Dios antes que al hombre. Y la Biblia dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y el mundo quiere que... No, hermanos. No confundamos las cosas. Seamos prudentes. Siga ocupando su cubrebocas. Sígase lavando las manos. Siga guardando la distancia. Por mucho que oren y oren, si no está en el camino de Dios, si no está alineado con la voluntad de Dios, nos van a pasar. Incluso en Eclesiastés dice, no tienes que morirte antes de tiempo. Porque yo creo que Dios me va a dar vida hasta los 70 años. Entonces voy a manejar como loco y voy a andar por acá. No, si no tienes que morirte antes de tiempo. Y muchos creen que está peleada la fe con la prudencia. No, confiamos en Dios, pero somos prudentes. ¿Tenemos fe? Sí, pero somos prudentes. Fíjense cómo ese mismo
versículo de Proverbios 27:12, en el lenguaje actual, dice: prever el peligro y evitarlo es actuar con inteligencia. Hay que ser muy tonto para no preverlo ni evitarlo. Estoy en una fiesta y el más borracho me dice: yo te llevo a tu casa. Pues ya me ahorré el taxi. ¿Me voy a subir? ¿Será prudente que me suba? Porque además él dice que borracho maneja mejor. Me va a dar un ray. ¿Será prudente? ¿Será prudente que piense yo que me voy a ahorrar dinero? Porque pues no voy a pagar el taxi. ¿Recuerdan la noticia de hace como un mes del joven que atropelló a las 2 muchachas fuera de su casa, de una fiesta, que a una la arrastró casi 200, 300 metros, que terminó muerta? ¿Será prudente que vaya y le grite y todo eso? Primera, ¿será prudente que la fiesta a las 2, 3, 4 de la mañana, quién va a estar bien a esa hora? Más donde hay vino. Que me ponga enfrente del carro porque se va a detener, porque no me va a dejar pasar. Hace algunos años conozco una enfermera que chocó a su esposo le pegó un microbús y para que el microbús no se diera la fuga se paró enfrente del microbús y sí se dio la fuga, pero lo mató. ¿Será prudente pensar que vale más mi carro que mi vida? Debemos de pensar las cosas. Por eso dice: seamos como la serpiente, evade el mal, lo que dice Proverbios. Prever el peligro y evitarlo es actuar de manera inteligente. Otro caso que menciona Jesús sobre la prudencia, les voy a pedir que busquen Mateo 25 y deja ahí sobre la parábola de las 10 vírgenes. Les voy a dar un contexto acerca de eso, de donde está hablando cómo va a venir Dios. Dice: Dios vendrá como ladrón. ¿Qué es otra vez ese cómo? No dice Dios es un ladrón. No. Viene ¿cómo? ¿Cómo viene un ladrón? De manera sorpresiva, de manera inesperada, en el momento que menos lo esperamos. Entonces dice ¿cómo? Y entonces, para que se pueda entender este contexto, dice: antes las bodas en Israel, para que se entiendan, de aquel tiempo, normalmente eran 10 doncellas que se escogían y tenían instrumentos, vestimenta, y cuando se iban a casar, decía: el esposo se va a casar con la doncella tal. Pero no decía: se casa mañana, tal día, tal fecha, tal hora, los esperamos. No. El esposo decía, llegaba de manera inesperada. Podía llegar en el transcurso de una noche, en la otra noche. Incluso hay quien dice que todavía ese tipo de bodas se llegan a realizar en Israel actualmente. Y esas doncellas velaban toda la noche. Pero antes de que llegara el esposo, venía un vocero gritando: ¡ahí viene el novio! ¡ahí viene el novio! Entonces las doncellas se preparaban con sus lámparas, tocaban instrumentos, iban alegrando el camino, porque no había luz. Iban guiando al esposo hacia la casa de la doncella y se metían y hacían el festejo y a todos se les avisaba. Entonces ese vocero avisaba que ahí venía, ¿sí? Pero no sabían la hora, podía llegar a cualquier hora. Por eso Jesús puso ese ejemplo para ese momento. Y dice la palabra de Dios en Mateo 25,
Versículo 1. Entonces, les dice, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, o sea, eran inteligentes, sabias, cuerdas, sagaces. Y 5 tontas, torpes, ignorantes, descuidadas. ¿Sí? Espero que se esté entendiendo lo que se quiere decir con esto. Versículo 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Entonces ahí fue el vocero. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. La relación que tenemos con Dios es personal. La relación que yo he tenido a lo largo de mi vida con Dios me tiene en una posición. La relación que usted tiene con Dios lo tiene en la posición que está. Aquí no podemos decir yo tengo más relación que usted tiene más relación que yo. No, cada quien sabe cómo está en relación con Dios. Pero debo de pensar, ¿qué tanto he edificado sobre la roca? ¿Qué tanto he hecho mis cimientos sobre la palabra de Dios? Sobre lo que Jesús nos dejó. ¿Qué tanto esa roca y esos cimientos están basados a qué tanto vivo la palabra de Dios día a día? No es qué tanto me la sé, no es cuánto lo repito sin equivocarme, es qué tanto lo vivo día a día. Usted o yo o el hermano, es cada uno. Esto es personal. No podemos dar nuestra fe en este momento. Hermano, yo lo veo tranquilo en la pandemia. Usted ve pacientes con COVID. Sí. Pero es que ¿cómo está usted en lo personal con Dios? Pero ¿cómo le hace su fe? ¿Qué tanta relación y qué tantos cimientos tiene usted sobre la roca? Un ejemplo, que le dijeran, va a haber un examen para que usted entre a la universidad X, la mejor, para que estudie lo que usted quiera. Pero el examen no sabemos cuándo se le va a hacer, ahorita con la pandemia puede ser, no sabemos. No, pues sí, yo quiero entrar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Me voy a poner a estudiar? ¿O no me voy a poner a estudiar? Pero yo creo que así como está la pandemia, mínimo en lo que se para todo esto, yo creo unos 2-3 meses. Ya el mes que entra a estudio. Y de un día para otro me dicen, preséntese a su examen presencial. ¿Qué voy a hacer? ¿Le voy a ir a pedir conocimientos a otra persona que sí estudió? Dame tus conocimientos. O de cristiano a cristiano, dame de tu fe para que yo también tenga paz y tenga tranquilidad. ¿Le voy a decir así? No, esto es lo que representa, lo que Jesús nos quiere dar a entender. No es qué mala onda las vírgenes que no le dieron aceite a las otras. No, sino cómo te paso mi fe, cómo te paso mis cimientos de mi casa a tu casa. ¿Cómo te paso eso? Eso es personal.
Y esto es lo que resalta Jesús en esta parábola. Versículo 9. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Señor, Señor, pero yo... no te conozco. Pero yo venía a la iglesia. Yo no falté nunca, es más, hasta nombre tenía mi banca. Mi nombre tenía mi banca. De que no faltaba. No las conozco. ¿Cuánto viviste de la palabra de Dios? ¿Sobre qué está fundado tu fe? ¿Sobre la roca? ¿Sobre Jesús? ¿La viviste? Hoy en día vemos que esto va empeorando y va a seguir empeorando, y esto va a ir de mal en peor, y no porque yo lo diga o la gente lo diga, sino porque está escrito. Llegarán los tiempos que a lo bueno le nombrarán malo y a lo malo bueno. Venía hablando con mi hermano que no es posible que ahora me acabo de enterar de que la serie infantil de los Muppets, de lo que era Plaza Sésamo, eso, que uno de los muñequitos, me estaban contando, eso sí me falta por confirmar, pero sí le creo que lo haya visto, que decía que uno de los muñequitos ya se declaró homosexual. Ya sobre los niños, va a ir de mal en peor. Esto que vamos a orar para que se acabe todo esto. Se va a acabar si está en la voluntad de Dios. Si no, no. Pero así, como vemos, va para peor. Y aún así, muchos siguen jugando al cristianito. Siguen jugando a que sí, yo vengo, ya cumplí, ya pasé lista casi. Pero, ¿qué va a pasar? Ábrenos. No, ni los conozco. Muchos cristianos no son prudentes tampoco, porque vemos que se dejan guiar. ¿Por qué? Porque dice aquí la palabra de Dios que el que más da, más recibe. Y ahí voy con la intención de que a ver cuánto me va a dar de más, porque Dios quiere que me vaya bien. Sí, Dios quiere que nos vaya bien. Pero buscan sus bienes. Pedís y no recibís, porque pedís para tus gustos, para tus bienes. Mucha gente se mete todavía en el mundo afanado por querer hacer esto y lo otro. Dice: bienaventurado el siervo que cuando el Señor venga y lo encuentre trabajando, no dormido. ¿Sí? Muchos de los que han buscado a Dios por conveniencia, porque me va a dar, me quiere hacer rico, ahorita su fe está en el suelo con esta pandemia. ¿Sí? Se les ha caído los trabajos. Hay algunos que al contrario, más trabajo tienen y Dios los ha bendecido más. Y esas personas que aún y que siguen diezmando como Dios manda, como Dios quiere y como propuso en su corazón cada uno de ellos, la obra de Dios se sigue manteniendo. Pero no debe desfallecer nuestra fe. Debemos de seguir caminando hacia adelante. No poner nuestro corazón en los bienes, en la riqueza, en lo que tengamos. No. Dicen algunos
Pero ¿cómo voy a dar si no tengo? Si fuimos prudentes, debemos ir apartando de $1, 10 centavos, a lo largo de 10, 15 años. Esos 10 centavos ya se fueron, ya se hizo una ronchita. Y obviamente en la pandemia no padecí mucho. Continúa leyendo ahí en la parábola, versículo 12. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no los conozco. No te conozco. Dijiste que eras cristiano, pero no lo viviste. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Cuándo va a venir Jesús? Nadie sabe. Algunos hasta dicen: no te pongas la vacuna porque están metiendo chips y son del anticristo. Ah, caray. Pues ya tiene el anticristo vacuna. ¿Quién es el anticristo? No sabemos, a lo mejor ya nació, no sabemos. ¿Quién sabe? Pero hay quienes dicen: yo por eso no me vacuno. Tenemos que perseverar y ser prudentes. Para terminar, Tito, capítulo 2, versículo 1, dice: pero tú, Pablo le habla a Tito, dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Con qué? Con lo que está aquí escrito. Sí, voy a tener fe, claro, pero no voy a tentar al Señor. No Satanás quiso tentar a Jesús. Aviéntate de aquí y vas a ver que no te va a pasar nada, porque en la palabra de Dios dice: mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece. ¿Y qué le dijo Jesús? Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Es que yo tengo fe en que dice el Salmo 23, aunque ande en valle sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque entonces me puedo ir a meter a una colonia fea en la madrugada, caminando, con mi reloj, con mi celular. Dice: enseña la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes. Ahí está otra vez la palabra, prudentes. Los ancianos no se refiere, a veces se refiere a pastores, ancianos gobernantes. No, aquí se refiere a la gente mayor, a la gente de edad, de la tercera edad, como se les llama. Sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. O sea, no clásico viejito enojón que no te cállese. Además yo aquí estoy en la iglesia desde antes que tú nacieras. No, prudentes, serios. Y también le habla a las mujeres de la tercera edad. A las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, de buen vestir. Bien. No, ¿cuántas veces vemos mujeres ya mayores, sobre todo en el trabajo, maduras, con sus minifaldas, todo eso? Pero bueno, ese es el mundo. Pero aquí, reverentes en su porte, no calumniadoras, no chismosas. ¿Ya te fijaste que el hermano? ¿Ya te enteraste que la hermana? ¿Que su hijo? ¿Que su esto? ¿Que su esposo? ¿Que su esposa? Y ahí andan metiendo cizaña. No esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. A amar. Amar es dar, no es yo los amo pero dame. Hacer, ahí está la palabra, prudentes, o sea, inteligentes, sabias, castas, cuidadosas de su casa, no que anden de casa en casa, en chismes. Buenas,
sujetas a sus maridos, porque la hermana visita a muchos y al esposo ni lo atiende, ¿no? Dice, sujeta a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta, pero fíjense, ya habló a los ancianos, a la gente mayor, ahora va con los jóvenes. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean, ¿qué? Prudentes. Nuevamente, prudentes, sabios, inteligentes. Pero ¿cómo nos vamos a hacer sabios, inteligentes? En la palabra de Dios, la tengo que leer, la tengo que memorizar, pero la tengo que vivir. No puedo vivir algo que no he leído. No, pero es que el pastor dijo esto, el anciano dijo esto, el otro. A ver, ¿dónde dijo? Sí. Es que el escritor dijo, a ver, ¿dónde dice? Pero es que es un escritor reconocido. A ver, ¿dónde dice eso? Porque es muy fácil sentarse a ver qué me como. ¿Cómo me alimento al día? ¿Qué tanto me nutro? ¿Qué tanto leo? ¿Qué tanto vivo? ¿Qué tanto aplico lo que leí? Dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, sabios, inteligentes. Este mensaje es con esa finalidad de que aprendamos a ser prudentes, a que seamos prontos para oír, tardos para hablar, a que nuestro cimiento, que es la roca, que es Jesús, la vivamos día a día, que no paguemos mal por mal, que no paguemos con venganzas. Dios quiere que obedezcamos, y si obedecemos vamos a ser prudentes y nuestra fe va a crecer, y aunque venga la tormenta, y aunque vengan las inundaciones, y aunque vengan las epidemias, las pandemias, lo que ve, mi fe está fundada en la roca. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias porque nos las dejaste escritas, Señor, para que la escudriñemos día a día, Señor, para que nos alimentemos de ella y podamos nutrir nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, de tal manera que vivamos tu palabra día a día, Señor. Dichoso el hombre que cuando tú vengas, Señor, lo halle llevando tu palabra, viviéndola, Señor, porque eso es lo que quieres, ir y predicar la palabra de Dios y hacer discípulos, Señor. Que en todo lugar donde vayamos, prediquemos tu palabra y si es necesario, la hablemos, Señor. Gracias, Señor, por tus bendiciones, porque en estos momentos de aflicción, tú sabes cómo está cada uno en fe, en nuestra relación contigo, Señor, en nuestros cimientos fundados en Jesús, Señor. Fortalécenos, perdona nuestra incredulidad, Señor, perdona nuestras dudas, Señor, perdona nuestros arrebatos, porque a veces respondemos mal con mal, Señor, y sobre todo a veces hasta con los entre hermanos, Señor, en la fe. Te pido esa sabiduría, ese conocimiento que sea dado por tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos dulcemente y únicamente por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Repetimos el Padre Nuestro, que se encuentra en Mateo 6 y dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén.